Hermanos, vamos a desarrollar hoy y mañana una palabra que le pusimos por título La verdadera vida del Espíritu o la verdadera vida espiritual. Hoy vamos a hablar una parte, vamos a avanzar lo más que podamos y mañana vamos a concluir la otra parte. Quiero decirles, hermanos, que abra su Biblia en Romanos capítulo 8. Vamos a estar ocupando ese pasaje de Romanos capítulo 8. Vamos a leer varios pasajes de Romanos 8 y téngalo ahí. Ahorita en un momento vamos a leer una porción de ello. Pero antes de comenzar a leer Romanos capítulo 8, quiero decirles, hermanos, que el diseño de Dios, el plan del Señor, el Evangelio diseñó, hermano, que todos los creyentes, que todos los que hemos entregado nuestra vida al Señor, vivamos por medio del Espíritu, o vivamos en el Espíritu, o vivamos según el Espíritu. Básicamente es de lo que vamos a hablar en estos 2 días, ¿verdad? Y antes de empezar a hablar, decirles, hacer algún tipo de contexto, un poco de lo que muchos sabemos acerca del Espíritu. Mire, muchos de nosotros, yo en lo personal y creo que algunos de ustedes que ya tenemos años en el Evangelio, nacimos en iglesias de corte pentecostal. ¿Qué es el pentecostalismo? El pentecostalismo es una corriente doctrinal que surgió no hace mucho, no tiene mucho tiempo, como pueden ser grupos como los bautistas o los presbiterianos, que tienen siglos de existencia. El movimiento pentecostal surge a finales de los 1800 y toma auge ya a principios de los años 1900. El movimiento pentecostal, ¿por qué nosotros o muchos mexicanos estamos muy impregnados del asunto pentecostal? Porque la mayoría de la gente que vino a traer la palabra a México, ¿sí?, fueron principalmente gente que salió de los movimientos pentecostales. Y el pentecostalismo lleva su nombre haciendo alusión a precisamente el día del Pentecostés, Hechos de los Apóstoles capítulo número 2, donde dice la Escritura que la iglesia recibió el bautismo con el Espíritu Santo y la iglesia, los apóstoles y la iglesia comenzaron a vivir una vida de milagros, una vida de cosas sobrenaturales, una vida de ser llenos del Espíritu, hablar en lenguas, profetizar, ¿verdad?, tener visiones y todos los dones espirituales que después Pablo escribe en primera carta a los Corintios capítulo número 12. Entonces, a este movimiento pentecostal, ¿ya?, se le atribuye históricamente la restauración de todos los dones espirituales, las sanidades, ¿sí?, cosas que antes de esos años en la iglesia cristiana, ¿verdad?, después de los movimientos de reforma del siglo XVI, pues no existían. No quiero decir, porque sería tener que revisar toda la historia, pero no era muy abundante el asunto de la sanidad, el asunto de los milagros, el asunto del bautismo con el Espíritu Santo, el asunto de hablar en lenguas conforme el Espíritu y la interpretación de lenguas y muchas cosas que hoy nosotros conocemos. Entonces, el pentecostalismo, ¿verdad?, surge y trae todo eso que está en la palabra, que está en la Escritura, y lo trae al cristianismo, ¿verdad? Entonces, el pentecostalismo, repito, surge en iglesias ahora ya con ese corte pentecostal, donde pues para los años que yo me convertí, hace unos 30 años, pues tenía que ver con cultos donde hubiera que ver sanidades y palabra y cosas sobrenaturales, y tenía que ver con la alabanza así bien movida, ¿no?, y cosas de ese tipo, que empezó a darse como una forma pentecostal de hacer las cosas. Cuando yo hablo de esto, hermano, lo hablo no porque estoy criticando al pentecostalismo, porque gracias al pentecostalismo se restauraron los dones espirituales.
Gracias al pentecostalismo se restauró el bautismo con el Espíritu Santo y todas esas cosas, ¿no? Pero lo cierto, hermano, es que para muchos de nosotros, tal vez para usted no, pero para mí a lo mejor sí, para muchos, siempre que hablamos del Espíritu Santo o cuando leemos del Espíritu Santo, inevitablemente lo relacionamos a eso. Es decir, para el pentecostalismo y para muchos que surgimos del pentecostalismo y para muchos en las iglesias, cuando se va a hablar del Espíritu Santo, inmediatamente lo relacionamos a ministerios, sanidades, hablar en lenguas, interpretación, profecías, dones espirituales, cosas que hacer en la iglesia, ¿verdad? Tiene que ver con eso. Y quiero decirles, hermanos, que el Espíritu Santo tiene que ver con eso. Pero no es todo lo que el Espíritu Santo en realidad hace en la vida de los creyentes. Y tristemente, ¿verdad? Tristemente, aunque la palabra lo enseña claramente, el pentecostalismo enfatizó mucho que si en una reunión había alguna manifestación sobrenatural, entonces el Espíritu Santo había estado. Y si no había alguna manifestación sobrenatural, en esa ocasión el Espíritu Santo, ¿qué? No había estado. De ahí surge, hermano, porque recuerde que los cantos del cristianismo siempre tuvo que ver con lo que cree. Y entonces surgían cantos como yo siento como que la gloria bajó del cielo, ¿no? Y a mí me da poder, y otra vez, y a mí, y ahí se iban los hermanos, o nos íbamos los hermanos pentecostales, ¿no? O si no, cantábamos canciones como Bienvenido Espíritu Santo, ¿verdad? Como dando a entender que el Espíritu Santo venía y se manifestaba. Y después, ya no, en otra reunión, pues no vino. Ahora sí que póngale falta porque no vino, ¿verdad? Pero hay que tratar de que la siguiente vez sí venga. Y todo eso tenía que ver con el pentecostalismo, ¿sí? Y entonces, en alguna ocasión fuimos, yo a lo personal, a reuniones donde se trataba de que sucediera algo sobrenatural, ¿sí? Y entonces se cantaban los cantos rápido, 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 a manera de que en esa rapidez, ¿verdad?, algo empezara a suceder, ¿no? Y entonces todo eso tiene que ver con el pentecostalismo, ¿sí? Y entonces esto se impregnó mucho en la iglesia en México, mucho en la iglesia y en toda Latinoamérica. Y entonces siempre que hablamos del Espíritu Santo, siempre que vamos a hablar del Espíritu Santo, entonces lo relacionamos ¿a qué? A los dones espirituales o a los ministerios, ¿sí? Si vamos a hablar de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores o maestros, tenemos que hablar del Espíritu Santo. Si vamos a hablar de sanidad y de profetizar y de evangelizar y todo lo que la iglesia hace, obviamente tenemos que hablar del Espíritu Santo. Pero vamos a darnos cuenta, hermano, que en la palabra hay pasajes enteros que hablan del Espíritu Santo, de la obra del Espíritu Santo en el corazón de los hombres y de la iglesia, y no tiene nada que ver con ministerios y no tiene nada que ver con los dones espirituales. Ese es el problema del pentecostalismo. O sea, el pentecostalismo tiene una bendición, ¿cuál? Que restauró los dones espirituales, ¿sí? Restauró el bautismo con el Espíritu Santo, pero se quedó en esa parte. Y entonces empezamos a tener cuestiones como las de que si yo puedo profetizar o sanar a un enfermo, soy espiritual. Ahí empieza la mal relación del entendimiento. Por eso el tema se llama la verdadera espiritualidad o la verdadera vida en el espíritu. Es decir, si un hombre, un siervo del Señor, una persona viene, predica y no digo, hermano, que sea malo. Lo que estoy diciendo es que viene un hombre, puede ser yo o cualquiera, predicamos y si el Señor nos pone, empezamos a orar por los enfermos y empezamos a dar palabra y empezamos a hacer cosas que el Señor nos ponga y hay cosas sobrenaturales que se manifiesten. Entonces muchos se van diciendo, ¿qué espiritual es ese hombre?
¿Qué espiritual es ese hombre? ¿Por qué? Porque no podría hacer esas cosas si no fuera espiritual. Esa es la ecuación que nosotros hacemos en nuestra cabeza, pero no es lo que explica la palabra. La palabra no dice eso de la verdadera espiritualidad. Entonces yo le voy a pedir un favor, que hoy y mañana que vamos a estar platicando de esto, cuando yo esté hablando de las cuestiones del espíritu, no lo relacione con ningún don espiritual ni con ningún ministerio. ¿Sí? O sea, no lo relacione. No estoy diciendo, a ver, quiero aclarar, no estoy diciendo, ni siquiera estoy negando que el Espíritu Santo tiene que ver con los ministerios, o que el Espíritu Santo tiene que ver con los dones espirituales. Es cierto, eso es ciertísimo, ¿sí? Hay una corriente doctrinal que se llama cesacionismo, o sea, que creen que los dones espirituales cesaron en el primer siglo. Esa es una corriente doctrinal que por ahí algunos grupos cristianos la tienen. Nosotros, bueno, yo en lo personal, no sé usted, pero yo creo que el pastor también y el ministerio no creemos en eso. Creemos en el continuismo, es decir, los dones espirituales no terminaron en la era apostólica del primer siglo. Los dones espirituales y los ministerios continúan hasta que Cristo regrese. ¿Sale? Entonces no es para que quede aclarado, porque no estoy diciendo, y no vaya con la idea que el pastor vino a decir que ya los dones espirituales no les hagamos caso. Yo no dije eso, jamás dije. Y que el Espíritu Santo no tiene nada que ver con eso. No. Y que todos los milagros son del diablo. No, ni dije eso, hermano. No sea mala onda, no se vale, yo no dije eso. Estoy diciendo que para lo que vamos a platicar, porque el pentecostalismo, del cual estamos muy impregnados todos, ¿verdad?, nos relacionó siempre Espíritu Santo con cosas de ese tipo. Y sí tiene que ver con eso. Usted no puede sanar a un enfermo si el Espíritu Santo no se manifiesta. Usted no puede profetizar si no es por el Espíritu Santo. Usted no puede tener un ministerio si no es por el Espíritu Santo. Pero no vamos a hablar de eso. No vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de la obra del Espíritu Santo en el corazón de todos nosotros los que hemos creído, de todos los creyentes, para que veamos y entendamos qué es lo que el Señor quiere decirnos de la verdadera espiritualidad o de la verdadera vida en el Espíritu. ¿Sale? Entonces yo le voy a pedir que vaya a Romanos capítulo 8, por favor. El agua. Romanos capítulo número 8. Y vamos a leer los primeros 4 versículos, ¿sale? Después vamos a leer más. De hecho, vamos a estar leyendo bastante de Romanos capítulo 8. Pero vamos a leer los primeros 4 versículos. Dice así: por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Versículo 2. Estoy leyendo Nueva Versión Internacional. Pues por medio de Él, de Cristo Jesús, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana. Versículo 4. A fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos, ¿sí?, según la naturaleza pecaminosa, sino vivimos según el Espíritu. Y vamos a hablar de eso, hermanos. Esta tarde y mañana, el Señor nos presta la vida mañana, estaremos hablando qué es vivir según el Espíritu. ¿Qué es? Y ya le dije, no se vaya por los dones espirituales. No esté pensando en los dones espirituales ahorita. Ni en ministerios. No, vamos a hablar de la vida según el Espíritu, ¿sí?, en lo personal. ¿Sale? Entonces, como usted sabe, antes del capítulo, antes de estos versículos que leímos, hay otras cosas que el apóstol Pablo viene hablando. De hecho, estamos casi leyendo a la mitad de la carta. Ya ha dicho el apóstol Pablo, ya ha dicho otras cosas muy importantes antes de esto. Pero me es necesario, miren, el versículo 1, el 2, habla de la ley del Espíritu, dice de la ley del Espíritu. Nos va a ser muy difícil entender a qué se refiere si no nos regresamos un poquito en el capítulo 7, ¿sale? Entonces vamos a regresar un poquito en el capítulo 7. Algunos a lo mejor ya han leído esto, o algunos no, pero no quiero que nadie de los que estamos aquí se quede atrasado en lo que vamos leyendo sin entender, ¿sale?
Nada más vamos a regresar al versículo 21, no nos vamos a regresar tanto. Entonces voy a leer 7:21 para poder contextualizar lo que dice el capítulo 8, ¿sale? Entonces dice el versículo 21 del capítulo 7: así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal, ¿sí? Luego dice: porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero con mi naturaleza pecaminosa estoy sujeto a la ley del pecado. Por lo tanto, ya no hay, y ahí viene todo eso, ¿vale? Me regreso otra vez al versículo 21. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está explicando que todos los seres humanos, y muchos de ustedes ya lo saben esto, pero déjenme retomarlo desde esta posición. Dice la escritura, hermano, el apóstol Pablo enseña que todos los seres humanos estamos sometidos a una ley. Nuestra naturaleza humana está sometida a una ley que se llama la ley del pecado. Esa ley que dice que todos nosotros nacemos con la inclinación y el deseo ¿de qué? De pecar. Y que definitivamente todos los seres humanos vamos a pecar, porque el pecado está en nosotros, ¿sale? Y entonces nos dice el apóstol Pablo y nos aclara, nos recuerda, nos enseña que de esa posición parte el evangelio. El evangelio parte de la posición de que todos los seres humanos tenemos una ley en nuestros miembros. Mire, vuelvo a leer: así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien me acompaña el mal, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los ¿qué? Que en los miembros de mi cuerpo, es decir, que en mi cuerpo hay una ley, y esa ley es la ley ¿de qué? Del pecado. Ahora, hay algo interesante ahí que quiero que lo vayamos descubriendo poco a poco, porque dice algo importantísimo el versículo 23: porque me doy cuenta que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley, ¿cuál ley? La del pecado lucha contra una ley. ¿Cuál ley? La ley de mi mente. Y ahí me quiero detener, hermano. Todo ser humano tiene en sus miembros, en los miembros de su cuerpo, una ley que es la ley del pecado. Y esa ley lucha contra la ley ¿de qué? De la mente. ¿Por qué lucha contra la ley de mi mente? Porque mi mente, ¿sí? Mi mente no quiere hacer lo malo. Mi mente no quiere cometer cosas incorrectas. Es más, y si mi mente conoce la ley de Dios, y si mi mente conoce los mandamientos de Dios, como los judíos, como en este caso Pablo conocía la ley de Dios, entonces su mente todavía estaba impregnada del conocimiento de la ley de Dios. Y entonces Pablo dice: yo he descubierto que en mis miembros de mi cuerpo hay una ley que es la ley del pecado. Y esa ley lucha ¿contra qué? Contra la ley ¿de qué? De mi mente. Es decir, mi mente quiere hacer lo bueno, pero mis miembros quieren hacer ¿qué? Lo malo. Pregunta, hermanos, sin leer la Biblia, porque a usted también le ha pasado eso. Usted le pasó todo eso. ¿Quién gana? La ley del pecado. La ley del pecado le gana a la ley de la mente. Eso lo dice tu experiencia y eso lo dice la Biblia. Dice, ¿sí? La ley del pecado, esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene ¿qué? O sea, derrotado. Eso quiere decir, hermano, que la ley del pecado que está en los miembros de nuestro cuerpo vence a la ley de la mente. O sea, todo lo que yo me proponga hacer
no lo voy a lograr hacer. ¿Por qué? Porque la ley del pecado me va a derrotar una y otra y otra y otra vez. ¿Sale? Ok, hermanos. Entonces, mire, dice lo siguiente: soy un pobre miserable, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias doy por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Pero me gusta la conclusión. Dice, en conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios. Pablo dice, yo con la mente obedezco a Dios. ¿Vale? Pero con mis miembros obedezco ¿a quién? Al pecado. ¿Vale? Hermano, con la mente yo ya obedecí a Dios. Con mi cuerpo obedezco al pecado. Eso es lo que dice, es la conclusión del capítulo 7, hermano. Ahora, estamos hablando de gente, de la condición de la gente sin Cristo, sin el Señor. ¿Ok? No se ha encontrado con casos como, oye, te invito a la reunión, ¿no? Ah, sí, ¿a dónde es? No, mira, es re bonito porque cantamos cantos y va a venir un predicador y la palabra. Y la gente dice, oh, sí, ¿a qué horas es? A las 7 el sábado. Ok, yo ahí llego. ¿Con su mente qué? Con su mente él ya vino. O sea, con su mente él ya vino. Pero con su cuerpo no puede. Eso es lo que está diciendo, hermano. ¿Sale? Luego entre nosotros mismos cometemos muchos errores todavía en la manera de enfrentar las cosas del día a día. Por ejemplo, vamos a imaginarnos Daniela. No conoce al Señor, anda de rebelde, no quiere nada con el Señor y anda haciendo cosas mal. Y entonces me dice mi esposa a mí, oye, habla con Daniela porque anda desobediente. Entonces yo vengo con Daniela y le digo, a ver, Daniela, ¿por qué andas de desobediente? ¿No te das cuenta que haces que tu mamá se enoje? A ver, ¿te gusta que tu mamá esté enojada contigo? No. Entonces, pórtate bien, obedécela, haz todo lo que ella te dice. ¿Y sabe qué me dice la niña? Que sí, que está bien. En su mente ella ya ¿qué? Ya obedeció. Y al otro día que yo llego, ¿qué tal te fue con Daniela? Seguimos en la misma. Y otra vez dije, ¿qué pasó, hija? No, es que yo quería, pero a la hora es que... Claro, hermano, porque entiéndame una cosa. Y yo quiero, por favor, que usted que es creyente ya lo aprenda. Pero apréndalo ya. Su mente no le va a ganar a su cuerpo. Su mente no le va a ganar a su cuerpo. No, es cosa de que yo me decida, hermano. No, es cosa de que yo me determine y lo hago. La Biblia dice que tu mente jamás le va a ganar a la ley del pecado que está en tu vida. No, hermano, porque a ver, se está usted equivocando. ¿En qué, hermano? Usted dice que en mi vida está la ley del pecado. No, ya no está la ley del pecado en mi cuerpo. Cristo murió por mí. A ver. Tenemos entonces que avanzar un poquito en la lectura, porque tenemos que entender una cosa. A ver, la ley del pecado está en los miembros de nuestro cuerpo. Nuestra mente siempre quiso vencerlo, pero no pudo. Por eso el apóstol Pablo dice, miserable hombre de mí. ¿Por qué? Porque con la mente ya hice todo bien, pero con mi cuerpo hago todo mal.
Y entonces me encuentro en este dilema. ¿Qué vamos a hacer? Y eso da introducción al capítulo 8, hermano. ¿Sí? A ver, tiene que suceder, tiene que haber una fuerza mayor a nuestra propia mente para derrotar la ley del pecado. Tiene que haber una fuerza mayor a nuestra propia mente. Porque está demostrado, no sé si tú te convertiste a los 10, a los 15, a los 30, a los 5, no importa qué edad te convertiste. Déjame hablar, yo me convertí a los 21 años y por 21 años nunca pude derrotar a la ley del pecado que ni siquiera sabía que existía. Pero estaba ahí, no la pude derrotar. ¿Cuántas veces quise hacer lo bueno y terminé haciendo qué? Lo malo. Entonces mi mente no lo pudo derrotar. ¿Sale? ¿Por qué hoy podemos derrotar el pecado? ¿Por qué hoy podemos derrotar el pecado? ¿Será que nuestra mente ya se hizo otra mente diferente? No, amado, es porque vino el Espíritu Santo. Es porque vino el Espíritu Santo. No me avergüenzo del Evangelio porque el Evangelio es poder. Sí, hermano, poder para sanar y poder para profetizar. Es que ve como bien pentecostales todo el tiempo. Y no es malo. Otra vez, hermano, y no el poder del Espíritu Santo es para sanar. Sí. Yo no estoy diciendo que el pentecostalismo está mal. Estoy diciendo que el pentecostalismo no es toda la verdad del Espíritu Santo. Es lo único que estoy diciendo. Tiene una verdad, pero no la tiene toda. A ver, mire, vamos al capítulo 8, ahora sí. Con esta introducción le digo, por lo tanto, dice el capítulo 8, versículo 1, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Pues por medio de esta unión con Cristo Jesús, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, hermanos, tuvo que venir alguien, porque el Espíritu Santo es una persona, tuvo que venir alguien externo a mí. No soy yo el que venció el pecado. Tuvo que venir alguien externo, el Espíritu Santo, muy bien. Tuvo que venir el Espíritu Santo sobre mi vida, si no, no hubiera podido. Ahora, hermano, a ver, ahí te va. Si quitamos al Espíritu Santo de nuestra vida, ¿qué queda? ¿Qué queda, hermanos? Un hombre o una mujer sometida a la ley del pecado. Eso es lo que queda. Pero a este hombre sometido a la ley o mujer sometido a la ley del pecado y de la muerte, se une a Cristo Jesús y el Espíritu Santo viene sobre él, lo transforma en un creyente poderoso. Pero le quitas al Espíritu Santo y ¿qué queda? Mira, hermano, el destino de todos nosotros que conocemos al Señor, ni imaginárnoslo. ¿Qué andaríamos haciendo, hermano, nosotros? Lo mismo que la gente que no conoce al Señor. Sí, lo mismo. Usted se dice, no, qué bárbaro, mi vecino, es terrible. Pues así vas a ser tú o peor. Sí, esa es la realidad. ¿Qué hace diferente nuestra vida, hermanos? El Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el poder, es lo que el Señor puso para que nosotros pudiésemos vencer la ley del pecado. No es nuestra mente. Ahí es donde muchos cristianos se están equivocando. Todavía piensan que con su mente, no, sí, vamos a leer. Sí, hermano, no, leamos. A ver, yo con mi familia, vamos un poco atrasaditos, estamos leyendo toda la Biblia. Yo no estoy diciendo que no hay que leer la Biblia. ¿Sale? Pero yo te digo una cosa, hermano. Léete toda la Biblia. Apréndetela de memoria en tu mente.
Y te aseguro que no derrotas la ley del pecado. Porque no es nuestra mente la que derrota al pecado. Es el Espíritu Santo en nosotros. Porque la ley del Espíritu me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hermanos, grábese por favor esto y grábeselo siempre. Si nos quitan el Espíritu Santo, lo único que queda es un hombre impío y pecador. Aunque nos sintamos así como que no me diga eso, hermano, eso es lo que queda. Por eso, hermano, y no quiero aquí ni hablar de nadie ni poner casos tristes, pero yo no de aquí, yo conozco casos tristes por todos lados también. Gente que teniendo al Espíritu Santo se alejó, renegó, expulsó al Espíritu Santo de su vida. ¿Y qué quedó? Un pagano. Ay, qué bárbaro, qué cosas anda haciendo, qué terrible. Ah, bueno, lo mismito harías tú sin el Espíritu. No, yo creo que si me alejara del Señor, no, yo no haría esas cosas porque yo sí tengo moral. Ah, órale. Dice la palabra, hermanos, que la ley del pecado no se puede vencer con la mente ni con la moral. Lo único que se puede vencer la ley del pecado es con el Espíritu Santo. De aquí, hermano, que entonces lo que estamos hablando en esta hora, a lo que nos queremos introducir y ir afirmando, hermano, es que la única manera de que nosotros podemos hacer la voluntad de Dios es porque el Espíritu Santo ha venido sobre nosotros. El tema, hermano, es que nosotros los creyentes en general del cristianismo en México y en muchos lugares, no estamos conscientes de ello. ¿Sí? Todavía, hermano, como que luchamos mucho porque nuestra mente juegue en esto. Y yo quiero que le diga una cosa, hermano, su mente no puede hacer absolutamente nada. Es el Espíritu Santo en su vida. Yo sé que usted me está ahorita diciendo, hermano, entonces que mi mente la dejo en blanco no. Déjeme, es hoy y mañana. Pero primera cosa que le quiero decir es que si usted quiere por su mente querer hacer algo, no va a hacer absolutamente nada, porque le hace Romanos capítulo 7, la ley de la mente siempre es derrotada por la ley del pecado. Eso de, yo ya le dije, no, ahora sí ya entendió, ya hasta me prometió que ya va a portarse bien. ¿Sí? ¿En serio? Sí, ok, felicidades. ¿Tiene al Espíritu Santo? No lo va a hacer. ¿Por qué? Porque no puede. Ahora, capítulo número 8. Dice el versículo número 2 que entonces la ley del Espíritu me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dice el 3, en efecto, la ley, ¿sí? La ley escrita, la ley de Moisés, la ley escrita en tablas y en lo que Moisés les dijo, que sabe usted que la ley no son 10 mandamientos, son 613. La ley no pudo liberarnos, ¿sí? Porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Es decir, hermano, la ley, dice la Escritura, no transformó a nadie. No transformó a nadie, no tuvo poder para transformar a nadie. Porque lo único que causó, hermano, la ley, hermano, es que el hombre se diera cuenta de lo pecador que es. ¿Sale? Ahora sigo leyendo, porque hay una parte importante. Dice, por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana. Versículo 4. A fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros. Hermano, dice la Escritura que las justas demandas de la ley se cumplieron en nosotros. A ver, ¿qué significa esta parte, hermano? Es importante, porque tenemos, a ver, y no estoy diciendo que porque así sea, hablo de manera general. Tenemos un evangelio, y repito, no quiero ser
peyorativo al hablar del pentecostalismo, pero tenemos un evangelio muy pentecostal. Cristo murió en la cruz por ti, por tus pecados, entrégate y eres hijo de Dios y dale. Y yo digo, hermano, si el apóstol Pablo se echó 16 capítulos para hablar del evangelio, yo me acuerdo que nos mandaban a evangelizar con 4 verdades y 4 textos de Romanos. Y después dije, si nomás es 6:23, el 3:23, el 6:23, y le completamos con Juan 3:16, a 4 versículos y evangelizábamos a la gente. Y el apóstol Pablo se aventó 16 capítulos. O el apóstol Pablo se la complicaba mucho, o nosotros somos muy simplistas. ¿Sí me está entendiendo? ¿Por qué, hermano? Porque el evangelio son mucho más que 4 textos. Son mucho más que 4 textos. Yo le estoy hablando del evangelio, hermano. Dice la palabra que las justas demandas de la ley se cumplieron en nosotros los creyentes. ¿Sabía usted que la ley demandaba algo? ¿Alguna vez alguien ha estado demandado aquí en lo humano? No, tampoco vaya a ser así, porque robé, no, entonces mejor no, otro ejemplo. ¿Por qué te demandan? En lo judicial, ¿por qué te demandan? ¿O demandarían a alguien? Porque no cumpliste con un contrato, porque fallaste en algo, en un convenio, porque no pagaste la renta, porque te prestaron dinero al banco y no lo pagaste, etcétera, etcétera. Es decir, hay un contrato, hay una falta al contrato, falta al acuerdo, y entonces la persona te demanda. ¿Sale? A ver, dígame, ¿quién nunca ha estado demandado? Así, la verdad, no es que yo sea muy bueno, pero yo nunca me he metido en problemas y yo nunca he estado demandado. A ver, levánteme la mano los que nunca han estado demandados. Bueno, ok, muy bien. Pues les tengo una mala noticia. Todos hemos sido demandados. ¿Quién, hermano? ¿Quién nos demandó? La ley de Dios. La ley de Dios nos ha demandado. ¿Por qué nos demandó la ley de Dios? Por incumplimiento. Por incumplimiento. Ay, pero Dios es bueno y me perdona porque Él es lindo y Él sabe que pues no, las cosas no se manejan así. Hermanos, la palabra del Señor dice que todos los seres humanos están demandados por la ley de Dios. Y yo le pregunto, ¿cuál es el castigo que demanda la ley al que quebrantaba los mandamientos de la ley? Muerte. Muerte. Mire, todos tuvimos 11, 12, 13 años, ¿no? Todos. Hoy como papás nos ponemos muy acá, ¿no? Pero tuvimos 12, 13 años. ¿Cuántos? Yo creo que todos los que estamos aquí, en algún momento de nuestra vida fuimos rebeldes con nuestros padres. Aunque sea con un... Ya con eso, ¿no? Sí, no, mejor no fui así de que nada, que me agarra golpes con papá, pero por lo menos en... ¿Qué? Mi papá, ¿qué? A ver, ¿qué? No, nada, pero ya por acá estoy. Todos, en algún momento de nuestra vida, hombres y mujeres, fuimos rebeldes a nuestros padres. ¿Qué dice la ley de Dios que le debe pasar a un muchacho rebelde? ¿Sabía usted? Apedrear, muy bien. Lo tenían que apedrear. Entonces, amado, si tú fuiste un hijo rebelde y ahora ya tienes tus 50 años y no, que los jóvenes son rebeldes, que quién sabe cuánto, que en mi tiempo, no, en tu tiempo también. ¿Sí? Bueno, pues yo te quiero decir algo, que la ley te anda buscando. Porque se la ¿qué? Se la debes. Y está exigiendo ¿qué? Que le paguen. ¿Y cuál es la paga?
¿Eh? ¿Estamos sentenciados? Pero Henry, si lo entendiéramos no estarías riéndote como te estás riendo. No, porque imagínense, no, oiga, te anda buscando la ley, está sentenciado y sí. No, yo creo que estaría así. Ah, caray. ¿Y cómo le voy a hacer? Sí me va entendiendo, hermanos. Dice, sí, ya entendí su alegoría. No es una alegoría, es una verdad. Hermano, apóstol, pero Jesús pagó por mí. ¿Pagó por ti? Sí. ¿Y cómo pagó? Pues fue a la cruz y murió por mí. Sí, pero la bronca es contigo, no con él. A ver, vamos a entrar a ese tema. A ver, se lo pongo de esa manera. Yo soy el hijo rebelde. ¿Está bien? La ley me dice que yo debo morir. Y la ley viene y me dice, Jorge, tienes que morir. No, pero Jesús murió. Felicidades, pero yo voy contigo, no con Jesús. No, pero pues vele a cobrar a él. ¿Voy a cobrar a él? Si él siempre obedeció a sus padres. Voy contigo. ¿Por qué la muerte de Jesús tiene que ver con nosotros? ¿En su qué? En su muerte. Ahí está el tema, hermano. El tema es el siguiente, y ahora se lo voy a poner en una alegoría muy, muy bien que lo podemos entender. Yo voy al banco y le pido que me preste $1,000,000, a ver si me lo presta, pero bueno, es el ejemplo. Me lo presta, $1,000,000, y le digo que se lo voy a pagar en 10 años, y ahí saco una hipoteca, y empiezo a pagar, y ahí voy, y de repente me muero. ¿A quién le cobra? Si no quedó nadie de la cláusula, sino solamente muchos créditos bancarios, no les estoy dando ideas, son así. Si la persona se muere, quedó saldado. Si se muere, quedó saldado. Escúcheme, cuando Cristo murió, nos dio la oportunidad de unirnos a Él. ¿En qué? En su muerte. Cuando la ley me viene a buscar, ya no me encuentra. ¿Por qué? Porque estoy muerto en Cristo Jesús. Muerto en Cristo Jesús. Por eso dice que las justas demandas de la ley quedaron ¿qué? Saldadas en Cristo Jesús. Es decir, hermano, si la ley me viene a buscar, si la ley me dice, Jorge, tú fuiste rebelde y fuiste un montón de cosas, ¿verdad? Me tienes que pagar. Entonces, hermano, cuando me uní a Cristo Jesús, me morí. Y al morirme, quedó saldada la deuda. Ya no le debo a la ley. Por eso el versículo 4 dice, hermano, vean lo que dice. Está explicando el apóstol Pablo precisamente esto, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros. Es decir, la demanda de la ley de Dios a nuestras vidas quedó ¿qué? Saldada por el hecho de que nos unimos a Cristo Jesús en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Pero principalmente nos unimos en su muerte de tal manera que la ley ya no me puede demandar nada, porque estamos muertos. Ahora usted dirá, hermano, bueno, sí estamos muertos, pero en realidad no estamos muertos, porque estamos aquí. Y yo creo que nomás engañamos a la ley, como que hicimos una falsa muerte, ¿verdad? Le hicimos una finta a la ley, y la ley dijo, creo que ya se murió, pero está ahí todavía, pero dice que está muerto. No, yo le voy a cobrar. Imagínense, ¿no? Que llega el del banco y dice, se murió, mi marido se murió. Pues yo lo veo ahí. No, pero está ahí, pero está muerto.
No, no, tenemos que ver ese asunto. ¿Cómo que está ahí pero está muerto? Pues no estaría ahí. Hermano, grábate esta. Cuando tú te levantas en tu propia vida con tu yo, la ley te anda buscando. Cuando dices, es que no es justo que me hagan esto a mí, la ley dice, ¿cómo? No, que estaba muerto. No, la ley, apliquemos la ley. No, es que yo siempre a mí siempre me pasa, siempre me hacen lo otro, pero ya basta, no más me dejaré que sigan humillando. Y la ley dice, escuché que hay vida. Y si hay vida natural, hay demanda. Por eso el apóstol Pablo enseña estas verdades tan tremendas, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros. Y aquí viene la frase, hermano, que nos va a llevar a algo maravilloso: que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Es decir, yo morí y por lo tanto ya no puedo vivir según los impulsos de mi vida humana, porque esa está muerta. Ahora, ¿qué va a impulsar mi vida, hermano? Aquí es a lo que quiero que empecemos. ¿Qué va a motivar a impulsar mi vida, mis acciones, mis reacciones, mis palabras, mis caras que pongo? No estoy hablando de dones espirituales, no estoy hablando de ministerios. Estoy hablando de la cara que ponemos, la actitud que ponemos, las cosas que decimos, las cosas que hacemos y las que no hacemos, hermano, pero que ahora, antes las hacíamos motivados por nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Cuántas veces dijimos a la esposa, mira esposa, es que te he dicho desde que nos casamos, no hagas esto porque esto es lo que a mí me revienta el hígado? O sea, es todo lo que sea, pero no esto, porque esto me revienta el hígado. ¿No? Decimos eso. Y la pregunta es, ¿por qué te revienta el hígado eso? Pues sí, porque a mí sí. Ahí está el tema. El apóstol Pablo dice, a ver, si tú estás muerto en Cristo Jesús, las reacciones deben ser reacciones del Espíritu que te habita. Ya no pueden ser las reacciones naturales, ya no pueden ser las reacciones normales, hermano. Y si en algo estamos fallando los cristianos hoy en día, no es a veces ni en los cultos, estamos fallando en el día a día, ni siquiera en la oración. No, estamos fallando, hermano, en el simple hecho de lava los trastes o dame café o qué hiciste de comer o que pagaste la luz o no la pagaste y ya reventamos y ya peleamos y ¿por qué no me hablaste? Y ¿por qué no me contestaste? ¿Y qué te pasa? ¿Por qué, hermanos? Porque no hemos entendido una cosa. El día que nos unimos a Cristo Jesús, el Espíritu Santo vino sobre nosotros y está en nosotros. ¿Y está listo para qué? Para que vivamos por Él. Vivamos por Él, o sea, por lo que Él impulsa, por lo que Él dice, por lo que Él quiere, no por lo que mi naturaleza humana quiere. Bien, hermano, a ver, ya sabes, es muy difícil explicar las cosas del Espíritu con palabras humanas. Ahí está escrita la palabra, hermano, y que el Señor nos ayude. Cultazo que tuvimos, no hombre, y va bajando la gloria de Jehová, y ese día sí bajó, hermano. Y entonces por allá estamos danzando y por acá estamos, y sanó el Señor enfermos, y unos hablaron en lenguas y otros dieron una palabra profética. Hermano, todo eso es hermoso, tiene su lugar, es precioso, maravilloso y se debe procurar.
¿Está bien? Y la hermana que profetizó, no hombre, y ese día el Espíritu la tomó y dijo y profetizó las naciones, y bueno, gloria a Dios. El problema no es ese, hermano. El problema es cuando llega a su casa. Y si su marido no es muy buen cristiano, pues peor la cosa, ¿no? Ay, te tardaste un montón, mujer, pues ¿qué tanto hacían? Es que el Espíritu nos tomó, esposo, nos tomó el Espíritu y fue una cosa gloriosa. Ah, sí, pero a mí yo quiero cenar. Digo, está bien que el Espíritu se haya tomado, pero yo quiero cenar. Ay, esposo, tú nomás piensas en comida, tú nomás piensas en comer, todo lo que piensas, no piensas en las cosas del Espíritu. La pregunta es si el Espíritu le dijo que dijera eso o fue su carne. Bueno, a ver, ¿qué te preparo? Pues un café, aunque sea. ¿Nescafé? No, Nescafé no, de grano. Uy, de grano, Dios de mi vida. Confórmate con un Nescafé. Están dando guerra. ¿No ves que el Señor se movió con poder en la reunión? Me estás quitando el gozo del Espíritu. Y mujeres que acaban, hermano, aventándole la taza de café a su marido. Porque ellas no comprenden que el Espíritu Santo, aparte de profetizar, también sabe guiar. Sí sabe. El Espíritu Santo sabe profetizar, también sabe sanar enfermos, hermano. El Espíritu Santo sabe dar visiones, pero también el Espíritu Santo sabe dar una taza de café con amabilidad. También sabe hacerlo. Pero eso ya no está en nuestro entendimiento, eso se quedó allá. La taza de café con amor, que el Espíritu Santo también lo sabe hacer, esa parte no me interesa. Me interesa el Espíritu Santo cuando profetizo, porque cuando profetizo todos dicen, ay hermana, profetíceme a mí también. Sí, fórmense. Pero servirle una taza de café a un esposo pagano y necio y testarudo, que se tome un Nescafé si quiere. Porque ignoramos que el Espíritu Santo nos sabe guiar y está con nosotros todo el tiempo. Y de hecho dice que vivimos por el Espíritu. De eso trata esto, hermanos. De eso trata la verdadera espiritualidad. No de las cosas a las que le llamamos espirituales nosotros. No, y es que hoy, es que cuando cantó el hermano sentimos la presencia. A ver, hermano, por favor, no me burlo de esas cosas. Está bien, si hay gente que tiene un don para eso. Es así. ¿Me entiende? Tiene voz aguardientosa, pero tiene un don de Dios para la alabanza. ¿No? Canta re feo el hermano, pero cuando canta algo muy hermoso pasa. Está bien, pero eso se lo dio ¿quién? El Espíritu Santo. Pero también el mismo Espíritu hace que sea amable con su esposa, paciente con sus hijos. Porque como es líder de jóvenes, llegan los jóvenes y dicen, oye, mira que tengo un problema. No, sí, siéntate. Y le está platicando su problema y él está conectado con el Espíritu y el Espíritu le dice, es esto lo que está pasando. Y le dice, mira, lo que me dice el Espíritu Santo es que tú tienes un problema de este. Ay, sí es cierto, Dios. Y le ministra y se va feliz. Y llega a su casa y, papito, jugamos a las luchas. Ay, no estés molestando. Mujer, llévate al niño. Ay, ponle la tele, préstale el celular. Y el niño está y él platicando, no, fíjate que yo cuando estaba ministrando el Espíritu Santo me dijo, papá, ay, ponle a Pepa la cerdita ahí, pónsela. Y yo entonces le dije, ¿se me entiende, no? Y entonces el Espíritu cayó sobre mi esposa y le dije, wow.
papá, ay, ponle la de Pepa, la película completa ya para que no esté dando guerra. ¿Me está entendiendo? ¿Por qué, hermano? Porque relacionamos Espíritu Santo solo con dones, ministerios, ministración, y no con la paciencia. Porque le voy a decir una cosa, el Espíritu Santo sabe profetizar y ministrarle a una persona, y también el Espíritu Santo tiene la ternura de ponerte a jugar con un bebé, con un niño, y dedicarle tiempo. También lo sabe hacer el Espíritu Santo. Porque también se lo voy a poner al revés. Porque el varón vino y dirigió, presidió, y el pastor le dijo: usted va a presidir la reunión, y la presidió muy bien, llevó todo muy bien, dio palabra y esto y lo otro, y llegó muy bien. Su esposa no es muy buena cristiana, iba llegando, y entonces llegando de la reunión, él venía bien feliz porque fue usado por Dios. Y su esposa le dice: ¿quiere cenar? Y él le dice: sí, mi amor, aunque sea un Nescafé. Pues ya él dice: no voy a pedir más, ¿no? Y la esposa: ay, la verdad es que me duele la cabeza, ¿te lo puedes hacer tú? Y mira, esposa, no te pedí de grano, te pedí un Nescafé, que es no mucho pedirte un Nescafé. Y entonces el varón que presidía se descompuso. Hermano, y no estoy diciendo que sea mandilón, pero lo que estoy diciendo es que el mismo espíritu que estuvo conmigo dirigiendo el culto me puede llevar a preparar mi cena y hasta darle a mi esposa. Porque también el Espíritu Santo lo sabe hacer. No creo que el Espíritu Santo nomás. Por eso tenemos esa idea, hermano, de que el Espíritu Santo tiene que venir cuando haya que sanar a un enfermo. Pero ya en las cosas de la casa, si quiere el Espíritu Santo, se vaya de vacaciones, porque esas nosotros las llevamos. Todo hecho un desastre, pero la llevamos. Pero entonces cuando hay una, wow, el Espíritu Santo apareció, wow, una cosa maravillosa. Sí, es maravilloso. A ver, hermano, no es de pensar que yo no creo en eso, lo he visto y lo anhelo seguir viendo. El tema es, hermano, que vemos que el Espíritu Santo, pensamos que el Espíritu Santo nada más sabe de eso. Cuando el Espíritu Santo sabe lo que es la amabilidad, el amor, la paciencia, la fe. Hermanos, a ver. El Espíritu Santo no sabe lo que tenemos que comer y lo que no tenemos que comer. ¿El tema cuál es? Que hay muy poca conciencia de la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Ese es el tema. Hermano, a ver. El Espíritu Santo vino a tu vida desde que creíste. Y no se ha ido, ahí ha estado ahí. Cuando estás en el culto cantando y cuando estás discutiendo con tu mujer también. Ahí está, ahí está. No le haga, pues sí. Y ha estado cuando profetizas y ha estado cuando maldices. No le haga, sí. No, por eso nos gusta más el modelo pentecostal, porque ese lo dejamos en el templo al Espíritu Santo. Y cuando lo necesitamos, le cantamos para que baje. Y cuando terminó la reunión, ya se puede retirar. Así yo en mi casa puedo maldecir, puedo enojarme, puedo hacer berrinche, puedo criticar a los hermanos, hablar unos de otros. No, porque entonces se dice, a ver, tienes que vivir por el Espíritu. ¿Qué quiere decir vivir por el Espíritu, hermano? A ver, quiero avanzar, porque si no voy a predicar pero como lo he leído tanto, lo tengo aquí. Pero quiero que vamos con el pasaje. Versículo 5, por favor. Mire, aquí viene algo importantísimo.
Los que viven, versículo 5, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan su mente ¿en qué? En los deseos de tal naturaleza. A ver. Ya estamos hablando de creyentes, hermanos. Dice que el que vive en su naturaleza pecaminosa, ¿sí? Fija su mente ¿en qué? En los deseos de la naturaleza pecaminosa. En cambio, ¿sí? Los que viven conforme al Espíritu, ¿en qué fijan la mente? En los deseos del Espíritu. A ver. Hermano, hermana, creyentes, te voy a decir una cosa, te voy a revelar una cosa. El Espíritu Santo en tu vida tiene deseos. Anhela. Sí, hermano, anhela que vayamos a predicar, anhela que en el culto. Sí, eso también lo anhela, hermano. Pero yo le dije que eso lo quiero dejar porque eso sí lo manejamos más. Anhela el Espíritu Santo amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza, fe. Anhela. Y dice que nosotros, la gente, hermano, espiritual, debe fijar su mente en los deseos del Espíritu y no fijar la mente en los deseos de la naturaleza pecaminosa. Si no hay quien, hermano, a ver, todos hemos hospedado a alguien en nuestra casa. Y si somos buenos hospedadores, ¿verdad? Somos buenos hospedadores. Desde que alguien ya nos avisó que va a llegar y ya le dijimos que va a estar unos días con nosotros, ¿verdad? Preparamos, ¿no? Y siempre estamos pensando, ¿qué le gustaría? ¿Qué desearía? ¿Cómo estaría más cómodo? Y entonces, esos días que vive esa persona en tu casa, tú de alguna manera sí estás como condicionando aún tus horarios. ¿A qué? A esa persona. Por ejemplo, vino mi mamá a visitarnos una semana. Mi mamá ya es una persona grande y todo. Y bueno, entonces, ¿qué comemos? ¿Verdad? Platicamos ahora que viene mamá, ¿qué comemos? ¿Verdad? Porque hay cosas que ella ya no puede comer. Bueno, nuestros horarios, las niñas la pueden cuidar así. Y dónde va a dormir mi mamá para que esté más accesible al baño. Y que se quede una de mis hijas con mi mamá en las noches. O sea, nuestra vida, escuche, nuestra vida empieza a girar un tanto en la persona que ha venido a vivir con nosotros. Ya me está entendiendo el ejemplo, ¿no? Hace años que el Espíritu Santo vino a vivir en tu corazón. El problema, hermano, es que no estamos poniéndole atención a los deseos de Él, a lo que Él quiere que yo. A ver, ¿usted cree que el Espíritu Santo no sabe ser un buen esposo? Para los que están casados. Sí, yo creo que el Espíritu Santo sabe cómo tratar a Juana María Cabeza García, ¿no? Yo a lo mejor no. A lo mejor digo, híjole, ¿cómo le hago? Es que es complicado este asunto. Digo, no quiero que nadie se proyecte aquí, pero hablando, como dicen los chavos, la neta del planeta, la mujer es complicada y el hombre es peor. No, la mujer es complicada, sí, y el hombre es peor. Ok, hermano, ¿usted cree que el Espíritu Santo no sabe? Sí. El problema, ¿cuál es? Que en mi relación con mi mujer no me dejo guiar por el Espíritu. ¿Y usted no cree que el Espíritu Santo en mi esposa sepa tratar a Jorge González? Seguro que sí. El problema es que ella no se deja guiar por el Espíritu. Entonces, no entiendo a este hombre. Se lo regalo, rifo, a ver qué hago. No lo entiendo. O sea, la verdad. O sea, a ver quién entiende a este hombre. Es difícil. ¿Y cree que el Espíritu Santo no lo sepa? El tema, ¿cuál es, hermano?
que no fijamos nuestra mente en los deseos del Espíritu. Estamos fijando nuestra mente en otra cosa. ¿Usted cree que el Espíritu Santo, a ver, hermanos, cuántas veces el Espíritu Santo ha puesto cosas y no las hacemos? Sí, hermano, a mí me puso el otro día el Señor que fuéramos al... No, ya ve, no estoy hablando de eso. Hoy no. Sí, que fuéramos a evangelizar y que sí, está bien. No estoy hablando de eso. A lo mejor venías caminando a tu trabajo y decías, pero como no hablamos con el Espíritu Santo, salvo cuando tenemos un momento de oración especial donde todo está preparado para tocar el trono de Dios, entonces hablamos con Él. Pero en la calle, así andando en el camión, ahí vengo mejor en el camión, en el metro, en México, o sea, pues el Espíritu Santo, o sea, ¿cómo vas a hablar con el Espíritu Santo en el metro? Todo apretujado y todos solorientos ahí. La gran pregunta, hermano, ¿se fue el Espíritu Santo? ¿Puedes hablar con Él? Sí. Y también puedes hablar con Él cuando abras tu recámara y te metas, cierres la puerta, hermano, y tú solito comiences a orar a Dios. También ahí está el Espíritu Santo. Pero no solo está ese momento, está todo el tiempo. Y muchas veces el Espíritu Santo, vas de regreso a tu casa y el Espíritu Santo te dice, llévale esto a tu esposa. Y tú dices, ay, qué pensamientos me vinieron así. Ay, y son del Espíritu. 100 pesos, no, ni loco usted compraría eso para. No, a ella no le gusta, no, porque a ella no le gusta, porque no. Hermano, ¿cuántas veces deseos del Espíritu para hacer cosas no las hemos hecho? Mire, como decía José Alfredo, ya no tengo a mis 5 hijos. Y pues ya una ya no la tendré más, ¿verdad? Pero los otros todavía están allá solteros. Pero cuando estuvimos los 7, obviamente tú como papá, pues tú quieres, y pastor aparte, pues quieres tiempos de oración con tus hijos, ¿no? ¿Cuántos están frustrados por eso? No levanten la mano. Pero muchos están frustrados. Yo quiero orar con... Y cuando quieres orar por uno, el otro, ay, ya tengo sueño, y ya vete a dormir. No seas así. No, tú también ya vete a dormir. Nadie quiere orar, yo oro solo. Y te metes a orar y Señor, todos no te aman mis hijos. Y era un desastre y acabas ahí, nada. Y según iban a orar ese día, iba a tener tu altar familiar. Bueno, la verdad es que es complicado en ocasiones. Pero yo básicamente recuerdo algunas ocasiones donde el Espíritu Santo te dice y salen las cosas maravillosas. Recuerdo que teníamos el culto en las tardes y yo recuerdo alguna vez así, un impulso del Espíritu que me dijo, ayuna mañana con tus hijos. Yo recuerdo que dije a mi esposa, le dije a todos, mañana ayunamos, mañana hay ayuno, el que quiera mañana ayuno, antes de irnos a la reunión nos paramos temprano y hasta la 1:30, 2, nos arreglamos y nos vamos a la reunión, mañana hay ayuno. Dije, a ver si pega. No, pues no faltará el de, oh, pero ¿cómo? ¿Ayuno completo? O como decía mi hija, ¿puedo tomar un jugo para aguantar? No, estaba más chiquita. Y ver cómo todos, sí papá, sí, sí, sí. Y tempranito ya se pararon, bajaron todos con sus Biblias y dije, ¿qué es esto? ¿Es un milagro de Dios? Y a ver, vamos a leer. Y me dijo el Señor, que no me pusiera a predicar. Ya en la tarde vas a predicar. No, vamos a leer. Y empezamos a leer y preguntas, oye papá, entonces ¿por qué si de esto y lo otro y aquello? ¿Verdad, Juanis? Y fueron 2, 3, 4 veces, quizás no muchas. Esos domingos, hermano, orando uno por otro, una cosa maravillosa. Que si la preparo no me sale, hermano. ¿Sí me está entendiendo? Porque el Espíritu Santo tiene impulsos, ¿no? Y como nosotros no estamos acostumbrados a eso,
no le hacemos caso. Y como no le hacemos caso, vivimos sin la guianza del Espíritu en nuestra propia vida. Amén. Les hago una pregunta. ¿El Espíritu Santo sabrá algo de finanzas? ¿Sí sabrá contar el Espíritu Santo? 5 más 5 igual a 10. ¿O no? No, el Espíritu Santo profetiza y sana enfermos, pero de finanzas no. O sea, de finanzas no, porque nosotros somos más listos que Él. ¿Sí el Espíritu Santo podrá ir al supermercado? Y cuando vas a agarrar algo que no debes agarrar, el Espíritu Santo te puede decir: ¿por esta semana no lo compres? No, hermano, pero es que ya está exagerando. O sea, ya como si el Espíritu Santo viviera conmigo. Pues sí. El tema, hermano, es que nosotros la mayor parte del tiempo ignoramos la presencia del Espíritu en nuestra vida. Y esta primer parte que voy terminando tiene como objetivo que nos vayamos un poco más conscientes de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida y de que el Espíritu Santo, a ver, hermano, dice que por el Espíritu Santo vivimos. Y cuando dice vivimos, habla de todo lo que es mi vida: finanzas, matrimonio, hijos, todo. Entonces dice que por el Espíritu Santo vivimos. Que no vivimos por nuestra naturaleza humana, sino por el Espíritu. Yo le voy a pedir, hermano, que terminemos de leer hasta el versículo 16 de corridito, para cerrar esta primer plática. Dice así, versículo 6: la mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Hermano, yo te digo esta noche, tú no vives por la naturaleza pecaminosa, tú vives según el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios vive en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Es decir, hermano, no se puede ser creyente sin el Espíritu. Sencillo. Recuerda, hermano, soy un pagano que no puedo, pero viene el Espíritu y puedo. Me quitan el Espíritu y ¿qué queda? El mismo pagano. Pagano se une a Cristo, viene el Espíritu, hijo de Dios. Quítale el Espíritu, pagano. Ponle el Espíritu, creyente. Quítale el Espíritu, impío. Y así. Por eso dice este versículo: ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo pecaminoso está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Una y otra vez, que vive, que está. Por lo tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu, otra vez, dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite exclamar: Abba, Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Hermanos,
Los primeros cristianos estaban bien conscientes de la presencia del Espíritu Santo en ellos. Y ellos decían, ¿cómo sé que soy hijo de Dios? Por el Espíritu que está en tu vida. Hermano, escúchame. Si tú has experimentado alguna transformación de tu vida antes de conocer a Cristo y después de conocer a Cristo, ¿hubo un cambio? ¿Te puedo decir una cosa? Tienes el Espíritu Santo. Si no, no hubiera podido cambiar nada. Ahora, si el Espíritu está en tu vida, vive por el Espíritu. Pregúntale al Espíritu todo. Consúltalo, escúchalo, trata. Hermano, ¿y cómo escucho al Espíritu Santo? No te puedo dar técnicas. Yo te diría un primer paso. Primero, está consciente de que ahí está. Segundo, dile, Espíritu Santo, háblame. Tercero, Espíritu Santo, échame la mano, ¿no? Dame, no sé, tócame 3 veces o hazme algo, vamos a entendernos. Para entendernos, para que yo sepa que tú me estás guiando. Pero repito, hermano, sí incluye la profecía, sí incluye, hermano, el don de lengua, sí incluye las visiones, sí. Pero estoy hablando, hermano, de la guianza del día a día. De que ahorita que salgamos, hermano, este calor horrible, parece el infierno. Y luego después, marido, no digas esas barbaridades, no entiendes nada, está cerrado el cerebro. Tú también, hermana. Porque no sé si el Espíritu esté diciendo eso. Hablamos mucho, hermano, sin escuchar al Espíritu Santo. Pero si yo sé que tengo un don de profetizar, hermanos, dejemos que fluya el Espíritu. Y no me estoy burlando, yo también le hago así en la congregación. Hermano, que deje, yo he dicho, a ver, hermano, si usted tiene un don de profecía, deje que fluya. Dios quiere hablar a nuestra vida. Y entonces sí, Espíritu, sí, sí, bueno, sí, listo, ok. Dice el Señor, está bien, está perfecto. Pero ¿por qué en otras cosas no? ¿Por qué en otras cosas tú mandas? ¿Por qué? ¿Por qué a la hora de discutir con tu marido no dices, Espíritu Santo, bueno? ¿Sí? ¿Estás ahí? Sí, aquí estoy. Ok. ¿Qué hago? Cállate. Pero me está diciendo de cosas. Cállate. Cállate, ok. Di algo. ¿Entiendes? Esa es la parte que nos está fallando, hermanos. ¿Sí? Los jóvenes, las mujeres, todos nos está fallando. Nos está fallando eso, hermanos. Estar conscientes de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Pónganse sobre sus pies, por favor. Mañana con la ayuda del Señor, vamos a seguir ahondando en esto, hermanos. En vivir una vida realmente espiritual, guiados por el Espíritu Santo de Dios. Guiados por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo, hermano, quiere darnos vida en todas las áreas de todo lo que hacemos nosotros. Yo le voy a pedir que cierre sus ojos un momento y que en esta hora le pidamos al Espíritu Santo de Dios que nos perdone, que nos ayude, que nos revele. Si usted recibió algo, si usted escuchó algo, si usted pudo aprender algo esta noche, es porque el Espíritu Santo se lo ha enseñado. La verdad es que es el Espíritu Santo el que hace todas las cosas. Es el Espíritu Santo el que fue enviado por Jesucristo. Jesucristo dejó al Espíritu Santo como enviado para que hiciera toda la tarea que Él quería hacer en el corazón de todos nosotros. Amados, estamos muertos en Jesucristo. Estamos muertos. Las justas demandas de la ley se cancelaron porque ya estamos muertos. Así es que no volvamos a vivir en nuestra naturaleza humana. Ahora nos debemos empezar a mover por el Espíritu. Hermano, yo le voy a decir una cosa. Usted no sabe si yo soy espiritual. Usted no sabe si yo soy espiritual.
Usted no me puede catalogar como un hombre espiritual nada más porque prediqué, nada más porque leí unos pasajes bíblicos y traté de explicar algunas cosas. Usted no puede decir que yo soy un hombre espiritual. La única persona que sabe que soy espiritual un poco más es mi esposa, porque vivo con ella. Pero realmente el único que sabe que soy espiritual es el Espíritu de Dios, que tanto le estoy haciendo caso. No cuando predico, sino en el día a día. Hermano, no es para que nos sintamos condenados, sino por el contrario, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, sino para el contrario, hermanos, ser desafiados, motivados a que desde ya, desde ahorita, desde este momento, fijes tu mente en los deseos del Espíritu. Fija tu mente en los deseos del Espíritu. Dios tiene cosas bien grandes que enseñarnos y revelarnos, pero te voy a decir una cosa, también tiene cosas bien sencillas y bien pequeñitas que ayudarte a hacer. Pero el Señor quiere que me revele mi propósito. Sí, qué hermoso, síguele pidiendo al Señor. Pero te quiero decir una cosa, también te quiere hacer y te quiere enseñar en cosas bien sencillitas, bien pequeñitas, bien fáciles, en el trato a tu esposa, a tus hijos, a tu padre, a tu compañero de trabajo, a cosas del día a día, lavar los trastes, arreglar tu casa, ir a trabajar, administrar tu dinero, tu tiempo, tus pensamientos. Todo eso también lo hace el Espíritu Santo. Padre, en esta noche te doy gracias por este primer tiempo que nos has permitido de meditar en tu palabra. Pero Señor, podríamos meditar la palabra, podríamos aprendernos muchos pasajes, podríamos aprendernos muchos textos y todo tenerlo en nuestra cabeza y en nuestra mente y querer luchar con nuestra mente en contra del pecado, y seríamos derrotados. Hoy, Señor, somos poderosos porque el Espíritu Santo nos habita y porque nosotros hemos decidido, nos hemos determinado a creer en Jesucristo como aquel que murió por nosotros, y cuando Él murió, todos morimos, Señor. Estamos muertos y las justas demandas de la ley han sido cumplidas en nosotros. Pero a partir de ese tiempo, el Espíritu Santo vino sobre nosotros y ahora necesitamos aprender, necesitamos crecer en esa comunión con el Espíritu Santo, en esa guianza, en esa dirección de las cosas sencillas de la vida, que es donde estamos fracasando, que es donde estamos siendo derrotados, que es donde no podemos alcanzar esa plenitud. Hemos alcanzado plenitud en la alabanza, hemos alcanzado plenitud en la oración, hemos alcanzado plenitud en la lectura de la palabra, hemos alcanzado plenitud, Señor, en la iglesia, muchas veces en cultos hermosos y maravillosos, pero seguimos teniendo graves carencias en lo personal, en lo familiar, en la cuestión de la pareja, en las cuestiones financieras, en los hijos, en el día a día, Señor, en los quehaceres. Ahí, Señor, se manifiestan carnalidades, se manifiestan arranques de ira, celos, iras, contiendas, disensiones, pleitos, Padre, y nos frustramos porque decimos: ¿qué está pasando? ¿Por qué no puedo tener victoria en todas estas áreas de mi vida? Pero hoy tú nos has hablado, Espíritu Santo, que estás ahí para ayudarnos, que estás ahí para guiarnos, que estás ahí para hacernos transitar en esta vida de una manera poderosa, que estás ahí para guiarnos en todos los aspectos de la vida, porque en todos los aspectos de la vida tú eres el maestro, tú eres el Señor, tú eres el que sabes, tú eres el que revelas todas las cosas, Señor. Y debemos empezar por lo sencillo, Señor, para que entonces también tengamos toda una plataforma para todas aquellas cosas que tienen que ver con ministerios, que tienen que ver con dones espirituales, que tiene que ver, Señor, con cosas grandiosas que tú quieres hacer. Pero debemos tener una base de espiritualidad verdadera, debemos tener una base, Señor, de una vida realmente guiada por el Espíritu, Padre. Así que gracias te damos en esta noche por esta primer parte, y ayúdanos que el día de mañana podamos entender todo aquello que tú nos quieres mostrar y revelar. Pero hoy, Señor, vamos con algo muy especial en nuestros corazones. La guianza del Espíritu en nuestras vidas, Padre, está aquí mismo, en esta hora. Ha sido siempre, desde que creímos hasta ahora.
ahora su presencia en nuestros corazones. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por estar en nuestros corazones. Gracias. Vamos a poner mucho más atención. Nuestra mente vamos a fijarla más en los impulsos que tú tienes en nuestros corazones y en nuestras vidas, Padre, porque allí vamos a encontrar el poder del Espíritu Santo para un evangelio poderoso. Gracias en el nombre de Jesús, y al Padre sea la gloria, la honra y la alabanza. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios.